No me jodas que la acabo de cagar. Que la acabo de reiniciar todo otra vez. No me jodas, tío. No me jodas que la acabo de cagar, tío. Sí, hombre, bro. Venga. Pues nos lo pasamos todo otra vez. Cago en la puta. A mí me da igual exactamente cómo se empieza. Lo que me importa es acabar con la noche 6. Lo que pasa es que le dicen que era New Game. Yo soy gilipollas. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. Cago en Dios en mi puta madre. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. Cuerpo They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, hola, buenas. Estaba intentando jugar la noche 6 y reinicié el juego sin querer. La puta madre. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot seeing you as an endoskeleton without his costume on, and wanting to stuff you into the suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. De momento estamos tranquilos. Estamos relajados. Es un clásico este juego, loco. Mamá. Mamá. Está la puerta cerrada, pecho, la U. Ah, bueno, pensaba yo. Ah, la de hacer así pa' máscara. O también esta que utilizó.
Es que Fernand Flo es mi ídolo, así que ya lo tengo estudiado. Lo tengo estudiado. De hecho, lo conocí en los... No sé si fueron unos premios que hizo de Gref. Lo vi allí, tío. No, porque mi padre es seguridad. Entonces estaba allí de seguridad. Y como me tocaba con él ese fin de... ¿Vas a cerrar la puerta o no? Gracias. Gracias, mamá. Ya, sí, ya lo sé, pero después cierra. Es de cargar los cascos, déjalo ahí. No, déjalo ahí. Que los cargo aquí en esta habitación porque... Cuando los cojo allí en la otra, se sobrecalientan. Pues a la mañana, cuando los voy a desenchufar, están calientes. Por eso te digo. Lo que pasa es que estaba jugando en la noche 6, tío. Y literalmente... ¿Qué tal, Bonifacio? ¿Te pica la nariz o te pican los ojos? Estaba jugando la noche 6 y sin querer hoy le di a New Game al iniciar directo sin querer, que se me cayó el mando al suelo. Y le di a New Game y pues la cagamos. Pero bueno, me quedé con la copla de Fernand Flo ya. Esta es la primera noche, o sea, básicamente es rascarse los huevos en la silla, poca actividad y nada, tío. Pero te voy a leer los comentarios, a ver. Bueno, sí. Soy Jim Brody que... A ver, yo voy al gimnasio para... No para grabar para Instagram, pero bueno. Yo sí que soy un Jim Bro, pero bueno. Porque aparte yo corro descenso, ¿sabes? En bicicleta, entonces estar fuerte físicamente lo necesito, ¿sabes? No solo por sentirme bien conmigo mismo, sino para poder rendir bien en las carreras de la Copa de España y por ahí, ¿sabes? Si antes pesaba 80 kilos, ahora adelgacé como 10 kilos o 15. Ahora peso como 75. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location. We just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Ahí va. They even started retrofitting them with vale, ahora vienen los viejos. But they were just so ugly, you know? The smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Vale, entonces ahora tengo que dejar como... shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. I love those old characters. ¿me podéis recordar lo que dice el tipo de teléfono cuando lo van a matar en la noche 7, por favor? Que me interesa saberlo. No sé si era algo de que te quería cambiar para el turno de día y de repente se lo violan Golden Freddy, creo que fue. And you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or vale, Mangeleta por ahí. Come to think of it, I'm going to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. Maje! That glitch might carry over to the newer models too. One more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just... Vale, comienzan los jugueteos. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Chikachu, ¿cómo tú estás, loco?
me tengo que relajar un poco. Que tipo, está complicada la vaina. Creo que me estoy poniendo muy nervioso y estamos en la segunda noche. Tú espérate a que me dé un paro cardíaco en la quinta noche. Ah, vale, son los primeros, Vale, estamos ready. Fue, man. Ey, osito peludito, ¿cómo tú estás? Epa, ¿qué te pensaba tú, maita gorda? Hola, Mangel. Vale, vamos bien, mi gente, vamos bien. Vamos, mi gente. Vamos, la segunda noche reventado. Aquí es cuando ya empezaba a vomitar. Ay, manito, el minijuego.
¿Qué me miras tú, guapo? Chica siempre me dio más miedo que el resto de animatrónicos porque tiene como los ojos metidos más hacia adentro que el resto de animatrónicos por su endoesqueleto y da miedo cuando te mira así como un sombra, tío, porque parece que no tiene ojos, joder. It's me. Soy Golden Freddy, soy yo, loco. Sí, mano. A mí una parte que no me gustó de la película es que todos los putos ratos, tío, dicen lo del Fast Fest, o sea, lo del Fast Fest, creo que se dice. Es que no lo sé decir rápido. Y no me gusta porque dura un minuto lo del Fast Fest. Entonces eso me pone de mala hostia, tío, que estén hablando siempre del mismo tema, tío. No podían cambiar de tema, joder. Eso sí, los jumpscares están guapos. Oh, hey, before I go, I wanted to get your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Tremenda, Esa aparición fue estelar, Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Lo que no sé es si le pusieron, en plan, le cambiaron los contornos de lo que es, de lo de la pintura, porque cambió mucho de un diseño de la primera al de la segunda. Están como estos ahora mismo, destruidos, o sea. Es que son estos, tío. Los dos, el Fox y el otro. A mí lo que me gustó fue cuando apareció Withered Bonnie, tío. Que el actor que hace de Michael literalmente se cagó encima. Hiperventilando a saco, tío. Como cuando te pones la máscara, literalmente hizo esto, tío, en la vida real. Noche 3, chavales, se dice pronto. Joder, hermano, se me bugueó el botón, coño. Del R1, cojones, manito. Casi la palmo, hostia. Es que si le doy a un botón y al otro y los combino, no funciona ninguno de los dos. Vamos a relajarnos, vale, gente.
Hola, Bonifacio. Vamos a relajarnos un poco. Andamos, yo por lo menos estoy nervioso. Mira, Foxy. Hablando del zorro de los cojones. ¡Epa, señora polla! Ahora es cuestión de relajarse, tío. Relajarse y pasarse la noche con dos cojones. Hola, maldito homosexual, loco. Noche 3 me la voy a pasar en 0, tío. Epa, Freddy, ¿a dónde te ibas tú? Mira, ve, yo lo sabía, mano. Noche 3, arriba España, loco. Ya, es que en latino no es muy bueno. O sea, sí está bueno porque si fuera en inglés yo no entendería ni un blero. ¿Tú sabes lo que te digo? O sea, yo leo el inglés y lo entiendo. Lo que no entiendo es cuando me hablan. O sea, leerlo sí lo entiendo. Pero si no lo leo, no. Ay, lo que yo no sé si pusieron subtítulos en la peli. No, creo que no. Es que yo estaba atendiendo al drama que tenía delante, así que no me importaba si había subtítulos o no. Noche 4, gente. Hey there, Night 4. I told you to get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may have to close chavales, estamos ready para la acción, gente. That it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Just as a side note though, try to avoid eye contact with any of the animatronic side if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems, we're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, it'll all pass. Good night.
Mira la perrilla de Bonnie, chavales. Uy. No sé si he muerto, Estoy cagadísimo, Se me cae hasta la mierda, se me separó. Epa, señora chica. Relajar un poco, estoy gastando batería a lo tonto. Uy, manos, que no sé qué hice ahí, Bonnie, jejeje. ¡Vamos! La cuarta noche, chaval. ¡Vamos! Carallo, tapape, tú. Coño, pero no me mires así, tú maldita sosa. Soy yo, it's me.
Vamos a darle a la quinta noche. Oh, hey, good job, night 5. Hey, keep a close eye on things tonight, okay? Tienes razón, no utilizar tanto el flash. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. When we get it all sorted out, we may move into the day shift. The position just became available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. It was closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. We'll just get through one more night. Hang in there. Good night. No, mano, se me bugueó el R1, loco. Estoy muerto ya. Íbamos bien con una racha de 4 nights, tío, joder. Es que tengo drift en los botones del mando, entonces es lo que hay. Cuando van, van, y cuando no, no van. Ahora fue, pero mira, si le doy a la cámara y la quito... ¿Ves? Tarda un montón, tío. Me cago en la puta. Vale, el niño con obesidad mórbida te viene ahora. ¡Ey, qué susto, cabrón! Uy, 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 uy. Joder, para la chica de los cojones, tío.
Vale, vamos. Vale, vamos bien. Estamos mejorando la técnica. Mierda, creo que ya la palmé. Ay no, menos malo. ¡Vamos! Eso es, tío. Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronic. Make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. Okay, good night and good luck. Mierda, creo que he muerto. Lo sabía, mano. Tardé 30 siglos en ponerme la máscara, joder.
guapo. Uy, creo que estoy muerto, Ay, no, menos malo. ¡Epa, y bonito! Mierda, creo que estoy muerto, tío. Vale, vamos bien, vamos bien. Joder, qué puto cao. Por no darle a la linterna. Me di cuenta tarde, tío. Justo antes de morir dije, coño, no alumbré el pasillo.
chica, una peleita así de repente fue. No, tío, R2, R1. Coño. El R1 no me va, tío. Joder, macho, por la mierda. Joder, macho. Me pasó por hacer el tonto, por mirar por el conducto en vez de darle al R1. No me fue, no me fue, no me fue, no me fue, no me fue. Es que no me va el R1, no me va. A veces me va cuando le sale de la polla, tío. A ver, oh, Chikachú.
Shu, vete de aquí, loco. Vale. Vamos. Me cago en la puta, tío. Holly, Oso Gamer, ¿cómo estás? No puedo, tío, no puedo, joder. Hostia. Ah, vale, descubrí una cosa. En plan, si me pongo la cámara y la máscara rápido, después, si tengo que flashear a Foxy, no lo tengo por qué flashear todo el rato para que se vaya. Puedo suministrar la flashlight, ¿sabes? Flasheándolo poco a poco, ¿tú sabes lo que te digo? Creo que estoy muerto,
Siempre es el mismo animatrónico el que me mata, tío. Me cago en Dios. Iba a quitar as tripas todas fora. Me cago, iba a facer chourizos co Foxy. Me cago en Dios, Tengo unha cara de que andas perdides. Me cago en Diola, meu. No entiendo, es que no entiendo. No entiendo, bro. Yo no entender very mucho. Vale.
Ya voy ahora, mamá. Espérate, mamá. Que ya lo sé. No, mierda, ya estoy muerto, tío. Ay, no, qué maldita suerte. Vamos, que son las 5 AM. Espérate, me cago en Dios.
¡Vamos! Ahí está. Vamos. Wow. Qué bueno, tío. Vale.